el formativo andino y el intermedio temprano. Profesora, formativo, intermedio, ya me empecé a marear. Es muy sencillo, mira, es súper sencillo. Lo más importante es que tú entiendas la periodización. Algunos le llaman periodificación, pero la palabra correcta es periodización, ¿no? La apreciación del Perú, de la historia del Perú. Recuerda que la historia del Perú se va a dividir en dos, ¿no? Periodo independiente y periodo dependiente. El periodo independiente es cuando todavía no llegan los españoles. Y el periodo dependiente es después de los españoles. Profesora, pero después de los españoles hubo independencia, o sea que ahí también hay otro periodo independiente. No, porque la dependencia ya no sería política, pero sí pasaría a ser económica, comercial, ¿no? Entonces, según el profesor Pablo Macera, hay dos. Lo independiente antes de llegar a los extranjeros y lo dependiente después de la llegada de los extranjeros. Ahora, en eso que Macera llama periodo independiente, también han habido subdivisiones, ¿no? Para poder entender cada periodo. Entonces, en este periodo de los primeros años de la historia del Perú, cuando el hombre llega de cualquier parte del mundo a América, cruzando por cualquier ruta, por el norte, por el centro, por el sur, que si vino por Beringia, que si vino por Australia, que si vino por Oceanía, no importa. La cosa es que el hombre llega al Perú, al actual territorio peruano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que desde allí comienza el estudio de la historia en en el actual territorio peruano. Bota el chicle, bota el chicle. Entonces, para eso también hay una división. Es la división del profesor Rowe y el profesor Lumbreras. ¿Qué dice el profesor John Rowe? Dice, en los primeros años del asentamiento del hombre en el actual territorio peruano, a ese periodo lo vamos a llamar precerámico, hasta la aparición de la cerámica, obviamente. Porque para Rowe lo más importante es la difusión del estilo cerámico. Él dice, cuando la cerámica se difusiona un montón, ¿ya? O sea, cuando aparece la cerámica y se difusiona un montón, lo voy a llamar primer horizonte. Y cuando la difusión es pequeñita, cuando es local, lo voy a llamar intermedio. Pero hay un periodo, como te estaba comentando, que no tiene cerámica. Ah, ya, profesora. ¿Y hay alguna persona más que haya hablado sobre ese periodo donde no hay cerámica? Sí, es el profesor Lumbreras. Y el profesor Lumbreras dice, ay, John, estás loco, cerámica, cerámica. O sea que tú me vas a decir que porque la cerámica se expande o se detiene, van a cambiar los procesos. Ay, por favor. Y cuando no hay, ¿cómo la llamas? Precerámico. O sea, sí, antes de la cerámica. Ya, pero así nomás, precerámico al seco. Yo te voy a decir una cosa, las sociedades no tienen que ver con su cultura igual cerámica, no tienen que ver con eso, tienen que ver con el desarrollo económico, porque es así como se mantienen las personas, no viven del arte ni de la cerámica. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuando el hombre llega a América, el hombre no produce nada. Lumbreras le pone un nombre a ese periodo, le llama periodo lítico, ¿te acuerdas? Periodo lítico. Luego dice, el hombre va entendiendo, va conociendo la horticultura, la domesticación de animales, conoce los corrales, es un semisedentario, vive en aldeas. A ese periodo, ¿cómo le llama Lumbreras? Al primer periodo, en donde no produce nada, le llama periodo lítico. Al periodo que le sigue, que el hombre está empezando a tener ensayo y error, ¿cómo le llama? Arcaico. Profesor, el neolítico no produjo. Arcaico. Ya, al periodo en donde el hombre está aprendiendo le llama arcaico inferior, que se parece mucho, como dice Jesús, al mesolítico, ¿sí o no? ¿Ya? Y al periodo en donde el hombre ya produce todo, el hombre ya tiene ganadería, agricultura, ¿cómo Arcaico le llama? superior. Arcaico superior, ¿no es cierto? Jesús, no. En el neolítico de la historia universal, el hombre no está aprendiendo a la agricultura, no está aprendiendo a cultivar. El hombre ya cultiva, ya domina el cultivo, tanto domina el cultivo que se convierte en un sedentario.
el periodo en donde el hombre va a comenzar a aprender a hacer su pequeño laboratorio de cultivo, ese periodo se llama mesolítico. Claro, en el mesolítico hay horticultura, ¿cierto? En el mesolítico hay horticultura. Uh-huh. Perfecto, entonces estamos claros con eso, ¿no? Muy bien. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, entonces Lumbreras tiene 3 divisiones, ¿no es cierto? El lítico, el arcaico inferior y el arcaico superior, ¿ya? Pero profesora, ¿qué pasa después? Después de eso aparece la cerámica. Y la cerámica aparece después del arcaico superior. Entonces, como aparece la cerámica, ahora ya no solamente se va a hablar de cultivar, de recolectar, de pescar, porque eso ya pasó. Ahora Lumbreras dice, bueno, apareció la cerámica, pero a mí lo que me interesa. A ver, Jesús, mira lo que estamos hablando. Dice, en el Neolítico no aprendieron a cultivar. En el Neolítico lo que dice el PPT, el PDF que has encontrado en el Drive, ¿qué dice? Dice que se dedican a la agricultura y la ganadería. No dice que ahí aprenden. Dice que ahí ya son agricultores y ya son ganaderos. No dice que están aprendiendo. Aprenden, o sea, el proceso de aprendizaje, de ensayo y error, es en el mesolítico, no en el neolítico. En el neolítico ya son ganaderos. Cuando llegan a los Andes ya es mesolítico, ¿no? Cuando el hombre llega por primera vez al actual territorio peruano, el hombre llega como cualquier otro, no se ha desarrollado culturalmente en nada, llega en periodo lítico, por eso es que encontramos los asentamientos de Piquimachay, de Toquepala, de Lauricocha. Vamos a estar claros en esto porque esto viene en el examen, ¿ok? El hombre comienza a desarrollarse en el actual territorio peruano en lo que el profesor Lumbreras llamaría el periodo lítico. Todavía utiliza la piedra, todavía caza, pesca, recolecta, ¿no? Esos son más o menos de 14 a 12.000 años antes de Cristo. Entre los 8.000 y los 6.000, el hombre ya comienza a darse cuenta que puede dominar la naturaleza y está en esa pelea de ensayo y error. Todavía sigue cazando, pero ya quiere dejar de hacerlo. Ese periodo de transformación, que dura más o menos 2.000 años, se llama mesolítico, donde aparecen las aldeas que les comentaba, donde el hombre todavía no es un experto, ¿ya? Recién está comenzando a conocer. Y luego el periodo neolítico de la historia universal sería idéntico al arcaico superior de nosotros, del actual territorio peruano. ¿Por qué? Porque ahí ya se vuelve un experto, es decir, tiene una economía productiva, porque ya él maneja a gran escala esa producción, tanto de agricultura como de ganadería. No podemos decir que el hombre ya produce en el mesolítico. El hombre está aprendiendo las condiciones en las que se debe hacer en el mesolítico, que sería para nosotros el arcaico inferior, y en el neolítico de la historia universal el hombre ya es un productor. Es lo mismo que para nosotros en el arcaico superior el hombre ya es un productor, que sería lo mismo que en el neolítico, ¿no es cierto? Esa partecita sí quedó clara, se entendió, no quedan dudas de eso. Sí, Miss. Sí, está genial, Joseph. Acá me dice Jordi, he revisado el PDF y no están las teorías australianas de Oceánica. Yo lo dije en la clase y creo que si le revisas el video, igual lo vas a notar, ¿no? En el video dije, solamente vamos a trabajar 2 teorías, la teoría asiática y la teoría noratlántica. Ya, esas 2 teorías son las únicas que vienen en el examen. No pueden venir más porque solamente dicen 2 en el PPT, igual que en las preguntas. Pero, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que como yo sé que tú vas a revisar otros textos, de repente vas a entrar a internet, te vas a dar cuenta que hay más teorías. Las clásicas, la oceánica y la australiana. Entonces, para que tú sepas qué son esas teorías
y de qué se tratan, y no te vayas a confundir si te ponen en el examen sus características en otros lados, ya, yo te lo he explicado, pero recuerda que solo vienen en el examen las cosas que se encuentran en el material CEPREUNI. Si tú encuentras unos datos raros en otro lado, tú no te preocupes, eso no va a venir. Tú aprendes de tu Biblia. ¿Cuál es tu Biblia? Tu PPT CEPREUNI y tu PDF teórico CEPREUNI. Nada más. Sí, hay dos teorías que vienen en el examen. La asiática, que es la de Alex Hadlika, ¿no? Y la teoría noratlántica de Bruce Bradley y Dennis Stanford. Esas dos nomás vienen en el examen. Las otras quedan para, no tanto para tu conocimiento, sino para que no te confundas, ¿no? Perfecto, Jordi, qué bueno que hayas hecho en la consulta. ¿Ok? Entonces, todo claro, vamos a comenzar. Una vez que aparece la cerámica, que ya hemos pasado este periodo anterior a ella, que ya sabemos cómo se divide, el profesor Lumbreras sigue dividiendo los periodos de acuerdo a la economía. Vamos a ver por qué. Y también el profesor Rowe también sigue dividiendo, ¿no es cierto? Entonces, el profesor Rowe, ¿en qué lo divide? En horizontes e intermedios. Horizontes e intermedios. Siempre que termina un horizonte, lo que le sigue es un intermedio. Por ejemplo, primer horizonte, primer intermedio. Segundo horizonte, segundo intermedio. Tercer horizonte, bueno, ya no existe tercer intermedio porque justo cuando iba a ocurrir, ¿no es cierto?, llegan los españoles. Entonces, profesora, ¿cómo es? Empieza el primer horizonte, termina, aparece el primer intermedio. Termina el primer intermedio, aparece el segundo horizonte. Así, ¿ya? ¿Qué caracteriza a los periodos de horizontes, también llamados sociedades panandinas, ¿no? Los caracteriza que el tipo de cerámica que tienen se expande por todos lados. ¿Y cómo saben eso los arqueólogos? Porque ellos han hecho estudios en las diferentes regiones naturales del Perú, tanto en la costa como en la sierra y en la selva. Entonces, por ejemplo, el profesor Tello, ¿no? Es el que ha desarrollado la teoría sobre la cultura chavín, la teoría inicial, ¿no? ¿Cómo él se dio cuenta que Chavín llegó a todas las partes del Perú? ¿Cómo se da cuenta? Es fácil. Él saca una cerámica, ¿no? Una pieza cerámica del centro, del templo mayor, del templo más importante de los Chavín, ¿no? Saca una y se da cuenta qué características tiene. Por ejemplo, es globular como tu profe, ¿no? Gordita, ¿ya? Tiene un asa de un solo pico y su asa es gollete, o sea, como la mitad de una dona, así, ¿no? Como si fuera una cita, así, de una bolsa del mercado, con un solo piquito. Y además es monócroma. Todas esas características, él se da cuenta que cuando hace inspecciones, hace trabajos en la costa, en la selva, hay igualito. Entonces él agarra y dice, bueno, voy a someter a la técnica de carbono 14 a la cerámica, porque la cerámica es un material que, eh, que se puede trabajar, no como la piedra, no sí se puede trabajar, este material orgánico. Entonces lo somete a carbono 14 y se da con la sorpresa de que todas las que él ha recogido en la costa, en la sierra y en la selva son de la misma época, todas arrojan lo mismo, ¿no? Ah, entonces quiere decir que los pueblos que han tenido esa cerámica son de la misma época, pero hay uno que gobierna a los demás. ¿Por qué? Porque yo he encontrado esa cerámica en la selva, en la costa, pero he encontrado así desperdigado. Además, se parece a la Chavín, o sea, parece que estuviera inspirada, pero no es totalmente igual. Además, en Chavín he encontrado bastante cerámica. Eso me da la idea de que de ahí sale. Y en el otro, pues son copias, ¿no? Son copias y digamos que hechas a la manera de estos pueblos. Es como si dijéramos ahora que estas culturas panandinas, panperuanas, horizontes, ¿ya? Estas culturas son como influencers. Todo lo que el influencer se pone o dice o hace, los chibolos lo repiten, ¿no? Se pone de moda, se hace tendencia, hashtag cerámica chavín, ¿sí o no? Todo el mundo quiere ser como los Chavín. ¿Y esa influencia por qué se da? Porque ellos, los demás, creen que Chavín es superior. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ocurre
que Chavín entonces es la influenciadora. Chavín tiene poder sobre los demás. Por eso, para Rowe, Chavín es un horizonte. Y los hombres dicen, no, esas son tonterías, debilidades, eso es muy afeminado. Dice, no, 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 no. Eso no está bien, dice. ¿A quién le importa? Ya pues se copió la forma de presentar a los Chavín. Se copiaron, los demás se copiaron de su cerámica, pues. ¿Eso qué tiene que ver? No define nada. Lo que sí define las cosas es cómo llevan su economía. Si han llegado a diferentes lugares a comerciar o han llegado a influenciar a diferentes lugares, han hecho intercambios, eso es lo que importa, ¿no? Su cerámica no interesa. Y por eso, Lumbreras, a ese periodo que Rowe le llama horizonte, Lumbreras dice, no es un horizonte eso, son formativos. El formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. A fin de cuentas, es decir que lo que para Rowe es un horizonte, el primer horizonte, para Lumbreras es igual a decir formativo inicial, formativo medio y formativo final. ¿Se entendió esa partecita? Porque se te va a rayar un poco cuando diga horizontes, intermedios, ya. Eso es. Solamente es el mismo periodo, pero Lumbreras lo dice de una manera y Rowe lo dice de otra. Profesora, ¿cómo vamos a trabajar? Solamente es un dolor de cabeza el primer horizonte, porque después nosotros vamos a trabajar como lo dice Rowe, así lo trabaja la Uni y sí también lo trabaja San Marcos. Entonces, solamente el dolor de cabeza es que tú entiendas esto en el primer horizonte. En el resto, no importa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con el, el famoso formativo andino. Ya tú sabes que el formativo andino es igual a decir primer horizonte, ¿sí o no? Ya tú sabes que esto es así. Dentro del formativo andino, ¿qué tienes? Formativo inicial, formativo medio y formativo final. ¿Ya? Profesora, ¿y la cultura Chavín? Vamos a borrar acá ya. Vamos a borrar acá para que se entienda mejor. Acá. Formativo inicial. Formativo medio. Y formativo final. ¿Ya? Eso es lo que hay en el formativo andino del profesor Lumbreras. Profesora, y en el formativo inicial, ¿qué culturas hay, profe? Según el profesor Lumbreras, que me tiene podrido, profe. Ya no importa, no te preocupes. En el formativo inicial están las mamás de los de acá, ¿no? ¿Quién es la mamá de Chavín? ¿Quién es su mamá? Su mamá es la cultura Sechín. Sechín es chiquitito, ¿ya? Sechín, Pucará, y Vicus en su primera etapa. Son pequeñitas, ¿ya? Ellos son formativo inicial. Los que ya son sedentarios, ¿no? Profesora, a ver si entiendo. Si hago una línea de tiempo, digamos así, profe, vamos a ver. Si hago una línea de tiempo así, ¿cómo sería la línea de tiempo de todo lo que hemos hecho? Ah, sería así, mira. Periodo lítico, arcaico inferior, arcaico superior. Acá aparece la cerámica. Uy, la cerámica, ahí está. Disculpa mi cerámica. Aparece la cerámica. Después de la cerámica sería primer horizonte, ¿sí o no? Pero ese primer horizonte está dividido en formativo inicial, formativo medio y formativo final, ¿sí o no? Luego vendría el primer intermedio, ¿sí o no? Y después, ¿qué vendría? Otra vez un horizonte, ¿sí o no? Segundo horizonte. ¿Y después qué vendría? A ver, si me estás entendiendo. Después del segundo horizonte, ¿qué vendría? ¿Qué vendría? A ver, Segundo a ver. intermedio. Ya, perfecto, muy bien. Segundo intermedio. Segundo intermedio. Y luego el tercer horizonte, que son los incas, ¿sí o no? El tercer horizonte.
Nada más, es lo que tienes que saber. Disculpa si no se ve muy bien la línea de tiempo, pero de repente resaltándolo la cosa cambia. A ver, amarillo. Esta cosa no funciona. Ya. Entonces, periodo lítico, arcaico inferior, arcaico superior, aparece la cerámica, primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio, tercer horizonte. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Todo bien? A ver, ya me dijo Renato que sí, todo bien los demás. Si a alguien no le sale no, hay refuerzo. A ver, vamos a ver, rapidito, rapidito, dime si Sí, me entendiste. profesora. Chévere. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que tenemos esto así, ya que tenemos esto así, profesora, ahora quiero entender esto. Primer horizonte, dice formativo inicial, medio, final. Si te das cuenta, acá en el periodo lítico, ahí estaba Piquimachayuno, Lauricocha, Toquepala, ¿no? Paiján, esos que todavía no eran nómades. Acá están los que comenzaban a crear aldeas, horticultura, domesticación de animales. Y acá en el arcaico superior los que ya eran pues sedentarios, ¿no? Los que ya eran agricultores, eran ganaderos. Entre ellos, el más importante del arcaico superior es Caral, ¿sí o no? Y Caral había desarrollado algo que era propio de una sociedad que estaba sedentarizada, pues. ¿Qué había desarrollado? Que antes no había. O sea, Caral era sedentario, tenía agricultura, tenía ganadería, este, había, había dejado de cazar, había producido, pero todo eso generó un tipo de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno? Porque es la primera vez que aparece. ¿Eh? ¿Qué tipo de gobierno generó en Caral todo eso? Teocrático. Claro, la teocracia. ¿Y por qué era teocrático? ¿Te acuerdas? Porque como todos eran agricultores y ellos veían el movimiento de los astros, controlaban el agua, entonces todos le aplaudían, bravo, bravo, como porque podía pronosticar, pues, ¿no? Entonces, el chiste comienza con Caral, ¿no? Caral lo hace, pero lo hace chiquitito, pues en su zona, nomás recién están, ¿no? Chiquitito lo hace. Este Caral, ¿no? Está antes de la cerámica. Cuando aparece la cerámica en el formativo inicial, la teocracia ya existía y los sechín, lo toman, pero también lo utilizan, pero pequeño también, no lo desarrollan mucho, ¿no es cierto? Ahora, sechín le da origen ¿a quién? Le da origen a los chavín, ¿no es cierto? Pero no solamente los sechín, al darle origen a los chavín, le entregan su tipo de gobierno. Los chavín no crearon la teocracia la toman de sechín, y sechín a su vez de Caral, ¿no es cierto? Los chavín tomaron de sechín el tipo de gobierno, pero la cerámica, de la que hemos hablado bastante, tampoco es de los chavín. Acuérdate, Tello decía que la cultura, o sea, la cerámica, había venido de la selva, ¿sí o no? De las cupisniques. Y esa cerámica cupinique, Chavín la tomó y la hizo famosa. Entonces, por eso es que el profesor Lumbrera dice, no, Chavín que va a ser un horizonte. Chavín es el formativo medio, o también llamado formativo síntesis, porque ellos no crean nada, lo toman todo de los anteriores, sintetizan todo y crean una nueva cultura, ¿no es cierto? Y el formativo final sería la última parte de Chavín, pero como tiene otras características, cambia el nombre y se llama Paracas, ¿no es cierto? Entonces al final, Sechín sería como la mamá de Chavín y Sechín sería como la abuela de Paracas, ¿no? Algo así, ¿ya? ¿Esa parte se entendió? Voy a ir pasito por pasito porque estoy medio agresivo. Es esto. Sí, mis. Perfecto. Seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de Chavín. Ya sabemos por qué le dicen formativo síntesis o formativo medio, ya sabemos todo eso.
Los chavín se desarrollan en el callejón de Cunchuco, ¿sí o no? No confundas con Guaylas, ¿ah? Ellos son conchucos. También en el departamento de Ancash. Como te lo decía, tienen una cerámica bastante particular. Ojo al piojo. Esta cerámica, la forma de la cerámica, ellos la tomaron de la selva, ¿sí o no? Ellos tenían contacto con la gente de la selva. Y ellos, acá la cerámica Cupisnique era una cochinadita, nadie, solamente en su barrio la conocían. Los chavín la tomaron para ellos y la convirtieron en la super cerámica chavín, ¿sí o no? ¿Ya? El símbolo de toda su civilización. ¿Cómo era? Era monócroma, solamente usaban el color negro, no porque la pintaran, sino porque quemaban la cerámica y se veía así, ¿no? Tenía un cuerpo globular como tu profe, o sea, redondito, ¿ya? Asa gollete, o sea, esa que parece una asa de cartera, ¿no? Y un solo pico. Esa era la característica. Además, era de tipo ceremonial, es decir, que los chavín no utilizaban esta cerámica para el día a día, solamente para los rituales. ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, la cerámica chavín es bien fumada, mira. Cuando tú la miras, dices, ¿pero qué es esto? Parece la cara de mi pata. Por los dientes salidos parece, ¿no? Pero no es, no es, no es, no es. Pero sus ojitos bien chiquitos, ¿no? Pero arriba, ¿qué cosa es eso? ¿Una serpiente? ¿Qué es? Lo que pasa es que los chavín utilizaban la cerámica para eso, para darte miedo, para desconcentrarte, ¿no? Es una característica también de ellos, ¿ya? En cuanto a litoscultura, aquí podemos ver que los chavín también son importantes, por eso es que tanto se habla de ellos, porque si tú te das cuenta, la religión chavín nunca murió, se transformó, cambió de nombre, cambió de algunos detalles, pero nada más. Quiero que mires, por favor, voy a poner otra, acá, y un poquito más gruesito, ya. Quiero que mires, por favor, esto que te estoy señalando por acá. Mira. La famosa estela de Raimondi, que es la imagen, el símbolo de la Universidad Villarreal, ¿no? De la Villa Relax. Mira, si tú te das cuenta, este pata que está aquí, ¿a quién se parece? ¿A qué dios se parece? Tiene sus dos varitas, mira, ¿no? Sus patitas tienen como garritas. Al dios de las Huiracocha. varas. Perfecto, perfecto. Llámale Viracocha, dios de los báculos, dios llorón, llámale como quieras, es el mismo. Eso te da a entender, por eso Tello también decía que Chavín era la cultura matriz del Perú, así también la llamaba él. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo, si te das cuenta. Ese Dios al que van a adorar hasta los incas es el mismo. Mira, tiene sus báculos, ¿no? Acá está uno, acá está el otro, ¿ya? Tiene, bueno, las características propias de Chavín, ¿no? Las características felinas, tiene garras, ya tiene colmillos, ¿no? Esas son características propias Chavín, pero además tiene otras generales que ya te he comentado. Y además, que si tú lo partes por la mitad, lo partes así, te vas a dar cuenta que la derecha es igual a la izquierda, ¿no es cierto? Que hay una dualidad en esa imagen. Lo mismo pasa si tú agarras el lanzón monolítico y lo partes por la mitad. Tú agarras y lo recortas acá como, ¿no? O sea, y lo abres. Vas a encontrar de un lado y del otro lo mismo, está como duplicado, ¿ya? Ahora, los chavín sabían perfectamente que este dominio de los dioses era una de las cosas más importantes que tenían para poder dominar. ¿Por qué? Como tú sabes, los chavín se desarrollaron más o menos entre los 3.600 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que vivían tan arriba que hasta el cóndor le daba soroche, ¿sí o no? Si tú has ido alguna vez al complejo Chavín, ¿no? Que está en Ancash, te darás cuenta que ahí hasta el pingüino tiene frío. Ese sitio es arribaza. Profesora, ¿pero por qué viven tan arriba, profe? Mire, yo, profe, antes vivía arriba en el cerro. Ahora vivo bajito, vivo mejor, profe. Tengo acceso a la comida. Arriba no tenía acceso, profe. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que los chavín no tenían ejército. Y como no tenían ejército, debían vivir en zonas altas, pues. ¿Por qué? Porque estaban más lejos de los potenciales ataques. Pero además, ¿no es cierto? Tenían un problema. Ya, yo estoy lejos porque no me ataquen. ¿Y cómo? ¿Cómo?
Entonces, por eso los chavín de arriba, ay, qué bonito valle, decían los chavín. Hay un montón de comida, ¿no? Sí, hay bastante. Nosotros no tenemos nada que comer. No teníamos nada que comer. ¿Qué estás queriendo decir? Que si nosotros logramos controlar ese valle, podemos comer sin cultivar, porque arriba, a 3.800 metros, ¿qué ocurría? Ocurría que había tanta roca madre, tú sabes que a mayor altura hay menor posibilidad de terreno fértil, hay más roca madre. Cuando hay roca madre y tú quieres cultivar, no puedes porque la roca corta la raíz. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que buscar terrenos, que sí los hay, pero son muy pequeñitos, donde esa roca no está presente, ¿no? De ahí sacan la piedra, pues, para hacer todos estos dioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que era muy chiquito el terreno y la gente se estaba aumentando y no había para comer. Dominar el valle era lo único que quedaba. Entonces, los chavín decidieron utilizar algunas triquiñuelas para poder hacerlo, ¿no? Llegaron, tenían su dios que era terrorífico, como te lo digo, con influencia de la selva, con influencia de la costa, ¿no? Y llegaron a los valles. Sus sacerdotes llegaban a los valles. Profesora, y para los sacerdotes era algo importante vivir allá arriba en la altura. Claro, pues hijo, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque si yo vivo a 3.800 metros sobre el nivel del mar, hago algo que los Caral no podían hacer. Los Caral sí veían el movimiento de los astros, pero había momentos en donde estaba tan nublado que no veían nada. En cambio, los Chavín vivían tan arriba que nunca se nublaba. Entonces siempre podían pronosticar el tiempo. Los Chavín con sus sacerdotes recontra preparados, ¿no es cierto? No solamente en astronomía, sino también en ingeniería hidráulica. Recontra cucos eran estos patas. Ya veían el movimiento de los astros, sabían cuándo iba a llover, sabían cuándo iba a haber sequía. Siempre les ligaba porque eso era prácticamente una operación matemática, ¿sí o no? Además de eso, los Chavín eran grandes ingenieros hidráulicos. Habían aprendido a controlar el flujo del agua. ¿Por qué? Porque ellos, por lo general, tomaban aguas ¿de dónde? Del deshielo de los nevados. Estaban cerca de ellos. Pero ¿qué pasaba? Que cuando estaba más arriba, el agua pues llegaba, ¿no? Llegaba no con tanta fuerza, pues, ¿no? Llega con fuerza al valle, abundante. Pero esa agua de los Chavín era un agua que estaba muy fría, se quemaba las plantas. Entonces, ¿qué hacían los Chavín? Hacían pequeñas represas y juntaban el agua para que con el calor del sol pudiera calentarse un poquito. Entonces, los primeros que recibían el agua eran los Chavín. Y ellos sabían perfectamente que una agricultura sin agua no tiene producción. Se iban con todos sus conocimientos, se iban al valle. Y le decían, Curaca. Ah, para esto ya existían los ayllus. Los ayllus son de la época de los Caral. Curaca. Ay, sí, dime. Curaca, me presento, soy el sacerdote Chavín. ¿Y qué quieres? Hacemos fiesta. ¿Qué pasa? He venido porque mi Dios me ha dicho que tú tienes que anexarte a nosotros y entregarnos tu excedente de producción cada cosecha. No seas ridículo, no seas ridículo. ¿Y por qué te voy a entregar mi cosecha? Porque dice mi Dios que si no lo haces, algo malo te va a pasar, te va a castigar y se va a acabar tu alimento. Ay, por favor, no seas ridículo, Chavín, no seas ridículo. Así han venido un montón, han venido los testigos de Jehová, los evangélicos, los mormones, todo el mundo. Y nunca ha pasado nada. O sea, tú no crees en mi Dios. O sea, mi Dios está por las puras. Mira, en 3 semanas, y cuéntala, en 3 semanas no va a haber lluvias. Primer castigo de mi Dios. Los Chavín ya sabían que no iba a haber, ya. Sabían hace rato, ya. Ellos sabían muy bien estos movimientos, sabían más o menos cuándo no iba a haber. Y verdad, 3 semanas, ni una gota. Y bajaban de nuevo. ¿Y te llegó el WhatsApp de mis dioses o no? ¿Ves? Yo no te mentía. No hay agua, no hay lluvias. Ah, ese es coincidencia, Chavi. Coincidencia. Ah, es coincidencia. O sea, tú sigues sin creer. Mi Dios se ha enfurecido y me ha dicho que te va a secar tu río. Ah,
Eso no pasa. Ya, que no llueva, puede ser, una coincidencia. Pero el río, desde que yo he nacido, nunca se ha secado. No se había secado, que es otra cosa. Los chavín se subían al toque, trepaban hasta su templo. ¿Y sabes qué hacían? Agarraban la vertiente que caía que es el deshielo, y lo ponían en su represa, o lo desviaban para que no cayera por los ríos de abajo. Entonces, al final, al ponerle la compuerta a la represa, o al desviar el río, ya no llegaba nada abajo. Y la gente, "Ah, no puede ser, yo te dije, yo para qué los has hecho molestar, mira ahora sin agua no hay comida, ¿no entiendes?" O sea que los chavín habían obligado a los valles a ser parte de su religión. Eso, una gran farsa. Grandes ingenieros hidráulicos. ¿Tú qué ibas a pensar? ¿Que los chavín eran ingenieros hidráulicos? ¿Que los chavín eran astrónomos? Ay, por favor, ¿tú te ibas a creer esa vaina? De que los dioses estaban actuando. De que los dioses... ¿Sabes cuál era el terror de los dioses? No era su imagen, porque si tú quieres no lo miras y se acabó. ¿Sabes cuál era el terror de la gente? Que te podía matar de hambre. A eso le tenías miedo, por eso los chavín eran tan poderosos. Profesora, no se lo puedo creer, y los chavín sabían todo eso, o sea, sabían que ellos estaban engañando. ¡Claro! Los chavín son show. ¿Ahora entiendes por qué no necesita un ejército? ¿Para qué lo quiere? Si te está comiendo la cabeza todos los días. Es más, te obliga a hacer cosas que tú no quieres. Por ejemplo, los chavín sabían perfectamente que meterte miedo una vez en tu vida no era suficiente. Había que recordártelo todos los días, todas las cosechas, para que tú interiorizaras que así funcionaba. Y de verdad, funcionaba como un oráculo. Cuando tú querías saber qué iba a pasar con tu cosecha, si te iba a vivir bien o si te iba a ir mal, tú ibas a preguntarle al Dios. Y tú le hablabas al Dios, pero a través de los sacerdotes. La teocracia, pues, ¿no? Y los sacerdotes decían, un ratito. A ver, ¿quieres preguntar por qué? ¿Por tu amor? Ya, un ratito, mentira. ¿Quieres preguntar por el tiempo? No te preocupes. Yo le voy a preguntar al Dios. Y cuando regresaba, obviamente había visto el momento de los sacerdotes, ¿no? Te respondía. Era un oráculo. Y los chavín hacían fiestas. Al año, una bombaza. El Chavín Fest, una bombaza, ¿ya? Donde invitaban a todos los pueblos. Tenías que ir, obvio, porque era una obligación hacerlo. Y de tu pueblo quedaba en Lima, ¿ya? Y tú ibas 3 meses caminando. Si no había caminos, pues tenías que ir por la trocha, ¿no? Llevando el excedente de producción. Profesora, pero yo soy en la costa, yo pesco nomás. No importa, llévale pescadito porque allá no haya. Profe, pero se malora, 3 meses, bro. Ya habías aprendido a deshidratar los alimentos y los llevabas. Y los chavín te esperaban con un tonazo, era un tonazo. Tú, como eres del pueblo, no podías ni siquiera entrar al templo, pero afuera había el tono, claro, iban celebridades. Una celebridad que iba, que no podía faltar, era el curaca, pues. El jefe del ayu tenía que ir. El jefe del ayu iba bien ataviado, todo bien chévere, y él nomás entraba ahí al templo con los demás curacas y el sumo sacerdote chavín. Dentro, estas ratas, mira lo que habían hecho. Dentro habían 2 pisos. Uno era el piso verdadero, o sea, la tierra, ¿no? Y por ahí habían hecho un canal hidráulico. Un canal que transportaba agua que era como un laberinto y que salía del deshielo del nevado. O sea, con fuerza, ¿no? Y encima le habían hecho un piso. Los ingenieros civiles le habían hecho un piso ahí. Habían dejado un hueco entre el piso verdadero y el piso falso que habían hecho. Tú nunca veías lo que habían hecho, ¿no? El laberinto de agua, nunca lo veías, solamente veías lo de encima. Todo totalmente oscuro, no sé, ni una lucecita, ni una ventana, nada. Además de esto, el dios en el centro del templo. Y no solamente esto, sino que te drogaban para entrar. Afuera la gente ni se daba cuenta, la gente decía, estaban tomando, comiendo, bailando, 300 bailarines en escena que te asombraban, pues, ¿no? E inclusive se incrustaban dientes de jaguar
y se veían así todos imponentes, parecía que estaban transformándose en el dios, era medio raro, ¿no? Y te daban de inhalar, porque se metía por la nariz, droga líquida, cactus San Pedro, el famoso yopo. El yopo se metía por la nariz y al toque estabas prendidazo, stone estabas. Y obviamente la realidad la transgiversabas, pues, ¿no? Entonces tú entrabas y el sonido te aturdía, ¿no? Porque pum, 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 sonaban, es que era como una caja, pum, pum, y el agua, era pum, pum, ¿sí o no? Era como una discoteca ahí adentro. Cuando tú entrabas, no veías nada. Y los sacerdotes te acaban a salir loqueadazos. Te llevaban al centro. El cactus San Pedro, claro, el cactus San Pedro te loqueaba. Tú llegabas y el dios estaba al centro. ¿Y sabes qué hacían? ¿Y sabes qué hacían los chavín? Hablaban por la compuerta principal de agua que habían hecho abajo en la galería, el canal hidráulico, el que no veías tú, por ahí hablaban los sacerdotes. Y como era un laberinto que justo por debajo, si tú lo veías así, hacías un corte transversal y veías, abajo llegaba justo al pie del dios. Y ahí se hacían una cámara como un cuadrado y rebotaba el sonido, pues, ¿no? Y sonaba como, ahora en este momento, y boom, 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 se replicaba el sonido, pues. Entonces, tú alucinabas que el dios te estaba hablando, pues. Pero no era el dios, eran los sacerdotes que hablaban por el canal hidráulico y como el agua es un gran conductor de sonido, llegaba hasta retumbaba, pues, ¿no? Y en medio de lo que el pata estaba hablando, hacían un huequito y ¡pah! Reventaban cerámica, sonaba como una bomba. ¡Blum, blum! Y en ese momento tú te creías todo, pues llegabas a donde estaba la gente de tu Ayu en pleno tono y le decías, oye, sí es cierto, todo lo que nos decían es cierto, yo he hablado con el Dios, uno está así face to face conversando, ¿verdad? Oh, ¿en serio? Entonces eso, de ahí salías recontra creyente. Entonces eso era lo que los chavín les daba poder, por eso hablamos de un horizonte, ¿ok? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, acá la imagen de los sacerdotes. Mira, con implantes, nada que me va a poner carillas, nada de esas cosas, ¿ah? Sacerdote Chavín, ahí está. El tonazo, afuera se ponían plumas de aves de la selva que nunca habían visto, ¿ya? Por eso se habla de que la casa sacerdotal controlaba el poder político. Profesora, ¿y al final qué querían ellos? Ellos querían tu excedente de producción, pues. A ti no te querían. Profesora, mi mano de obra tampoco querían tu mano de obra, querían solamente tu excedente de producción, porque arriba no había nada que comer. Controlándote a ti, controlaban todo ese excedente de producción. Ahora tú me dirás, profesora, los chavín son demasiado, profe, pero ¿por qué desaparecieron si lo tenían todo? Porque los chavín jugaban con fuego, jugaban con la naturaleza, jugaban con la naturaleza. Claro, Chavín jugaba con fuego. Ya, pronosticaba. ¿Y qué pasaba si algún día la naturaleza decía había algún fenómeno que lo cambiara? Como el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, cada vez que ellos pronosticaban algo salía al revés. Y la gente, salías tú, oh, este sacerdote, pregúntale al Dios cómo me va a ir en mi cosecha. Ah, ya, salía el sacerdote diciéndote, ya, lo máximo, va a ser lo mejor. Una buena lluvia, sequía. Y la gente, ¿qué? Sacerdote, tú me estás diciendo otra cosa. Pero estás pasado seguro, por eso te has equivocado. Y pasaba una vez, dos veces, la gente dejó de creer. El prestigio del oráculo Chavín decayó. Pero ¿por qué ocurre eso? No solamente por el tema del fenómeno del niño, que es lo más fuerte, sino porque esto se hubiera manejado mejor si los Chavín hubieran sido locales, porque localmente tú ya sabías, ¿no? De que está lloviendo más allá, que allá está haciendo frío, que ya está seco. Pero si tú eres para todos, eso no se puede controlar, pues. Por eso es que se pusieron de moda, ¿qué cosa? Los dioses que eran locales, como en el caso de Paracas. Paracas se desarrolla en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica, y tiene dos periodos, ¿no es cierto? Dos momentos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Debo decirte que es así, en forma cronológica, Paracas Cavernas primero, Paracas Necrópolis después. En el caso de Paracas Cavernas, ellos, como ellos son primero,
O sea, ellos son lo primero que se desprende de los chavín, ¿sí o no? Todavía tienen algunas características de chavín, ¿no es cierto? ¿Cómo tú diferencias a los Paracas caverna de los Paracas necrópolis? Los Paracas cavernas y necrópolis se diferencian, uno, por el tipo de tumba y dos, por el tipo de cerámica, ¿no? En el caso de la tumba, los cavernas tienen un tipo de tumbas en forma uterina. Es como si fuera, sí, es como si fuera un útero. Mira, acá le vamos a poner, acá está su óvulo, acá está su trompa de falopio, de su canal vaginal y por ahí sales tú. ¿Ya? ¿Esto qué sería? Sus óvulos implantados, ¿sí o no? Están los ovarios y el óvulo ha venido por acá, ¡eh! ¡Pum! Se implantó. Ahí están todas las nuevas bendiciones. Va a tener sextillizos, profe. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Es como, no es morir, es como regresar al útero de la madre, de lo que tú luego vas a llamar la Pachamama, ¿sí o no? ¿Ya? Y cuando tú abres por acá vas a encontrar a la bendición, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ellos creían en la vida después de la muerte, en una vida nueva, en un renacer, ¿ya? Su cerámica es de tipo polícroma, usa muchos colores, es de tipo post-cocción, o sea que primero moldean la cerámica, la meten al horno y después, cuando ya está fría, la pintan. Pero cuando la pintan, como es porosa, la pintura no queda bien puesta y por eso le llaman fugitiva. Mantiene su influencia chavín, como te digo, está cercano a ellos porque han aparecido, ¿no? Luego está la Sociedad Paracas Necrópolis, que mira, lo primero es que su tipo de entierro es diferente. Como sean, pues las bendiciones, mira. Ya no creen en que el útero, la madre, no creen en nada ya. Es de forma cuadrangular. Cuando tú encuentres entierros cuadrangulares, estamos hablando de sociedades que son militares, porque se parece a un fortín militar. Mira, acá hay una escalera, acá hay otro y así, ¿no? Quiere decir que Chavín no tenía ejército. Paracas Cavernas tampoco tenía, pero Paracas Necrópolis ya comienza a tener ejército, ¿no es cierto? La textilería es la mejor de América precolombina. Precolombina significa antes de la llegada de Colón, ¿ya? En cuanto a la cerámica, es de tipo monócroma, diferente a la otra, que es polícroma. Se abandona el patrón Chavín y es de estilo naturalista. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los chavín, ellos van a empezar a poner en su cerámica ya no esos colmillos raros, esas cosas extrañas que solamente por haberse metido el cactus San Pedro lo podían hacer, sino que ahora van a representar a su manera las cosas que ven en la naturaleza, pero a su manera todavía, ya, no igualito, pero sí las cosas que ven en la naturaleza. En cuanto a medicina, están las deformaciones craneanas y las trepanaciones craneanas. Ambas se van a dar en los dos periodos, tanto en cavernas como en necrópolis. La diferencia es que cuando hablamos de las deformaciones craneanas, estas son utilitarias básicamente para diferenciarse de otros pueblos e inclusive diferenciarse dentro del mismo pueblo, la élite y el pueblo. Lo que ocurre es que en sociedades pequeñas como Paracas es muy difícil que se mantenga el orden, porque todos físicamente son iguales. En Chavín no, porque en Chavín físicamente como ellos vivían en la sierra eran más quemaditos, más pequeños, porque la altura influye, pues, ¿no? En la composición corporal. A mayor altura la gente es más chapadita, más enanita, así como una tortuga, con su espalda más ancha, ¿no es cierto? Porque les cuesta más respirar y sus pulmones tienen dificultad para expandirse. Entonces, ¡pum!, son así como Donatello, ¿no? ¿Ya? En cambio, los que viven en la sierra son más delgados y más alargados porque esta acción de tomar el oxígeno no les cuesta tanto. Entonces, así los chavín, bueno, ya eran diferentes, ¿no? Ellos no tenían por qué deformarse porque ellos ya eran diferentes. Pero es que estos no, pues, estos Paracas son todavía locales. Y como son locales, deben diferenciarse del pueblo. Esas sociedades, como te lo decía, siempre lo hacían. Por ejemplo, los incas, cuando eran chiquititos, cuando eran locales, antes de ser imperio, también les pasaba lo mismo y se deformaban alguna parte visible de su cuerpo. ¿Qué parte visible del cuerpo se deformaban los incas? Claro, las orejas, ¿sí o no? El lóbulo de las orejas. Ahí está como tu profe, los orejones, ¿sí o no? Los orejones, claro. Me preguntan acá si no era para diferenciarse de otras sociedades, no para de otras, para ellos mismos también, porque no todos los Paracas tenían la cabeza alargada, solamente lo tenían la gente de la élite. Uh-huh. Claro, se diferenciaban de otras élites, ¿no? Pero sobre todo de ellos mismos.
no sé si tú has visto en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, cuando lo hablan puedes ir a ver, hay algunos que se parecen a Freezer, así tienen como dos cachos, así como Maléfica, así, uno Freezer atrás y otro Maléfica, dos así. Sí, era para eso, ¿no? Ahora, en ese caso, ¿ellos qué hacían? Se habían dado cuenta que los niños al nacer tienen los huesos todavía sin endurecer. E inclusive, para que se pueda hacer esto, mira, acá hay una perturbación, ¿no? Así se le llama cuando es hundimiento, perturbación. Cuando los niños nacen, tienen acá como un huequito, o sea, el hueso no ha terminado de cerrar, porque obviamente, si el canal vaginal, ¿no? Se dilata, se expande, tu cabeza no sale esa mochaza redonda que tienes, no sale por ahí, pues, ¿no es cierto? Tiene que ser así, tiene que aplastarse por los costados, por eso el chibolo sale así, con su cabeza larga, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque toma la forma del canal vaginal y se puede aplastar hacia los costados porque acá hay un hueco, hacia así, ¿no es cierto? Entonces ellos decidieron dejarlo en esa forma. Y es por eso que se entablillaban, ¿no? La frente y la parte de atrás del cráneo. Ahora, en el caso de las trepanaciones craneanas, acá lo que vamos a tener es básicamente una técnica que no solo lo usan los paracas, sino casi todas las sociedades del norte. O sea, lo utilizaban las cavernas ya, pero los necrópolis lo utilizan más. ¿Por qué? Porque cada vez, como ellos tenían ejército, tenían golpes en la cabeza muchas veces, ¿no? ¿Y qué hacían ellos? Si te dan un golpe en la cabeza y no se te rompe el cráneo, hay problemas, ¿sí o no? Porque si este es tu cerebro, este es el líquido encefalorraquídeo que lo recubre y este es el cráneo, ¿sí o no? Entonces, si te dan un golpe, obviamente el líquido es el que va a amortiguar el golpe. Pero si es un golpezazo así como con un piedrón así, golpea tu cerebro contra el cráneo y se inflama. Algunos lo llaman meningitis. Entonces, eso es peligroso. Puedes quedar ciego, cojo, te puedes morir. Por eso ellos hacían huecos en la cabeza y drenaban por ahí el excedente del líquido encefalorraquídeo y ponían emplastos para bajar la hinchazón. Entonces, también lo utilizaban como medicina, pero también para diferenciarse, porque cuando esto le pasaba, por ejemplo, a uno del pueblo, agarraban así un pedazo de calabaza, como esto de acá, ¿no? Le cortaban así y pata, le ponían ahí un pedazo de calabaza seca. Por eso cuando cuando tienen un hueco en la cabeza, o sea, quieren decir que alguien no piensa muy rápido, dicen que eres calabaza, ¿no? Porque si te ponían un pedazo de calabaza ahí, ¿no? Y solamente era para tapar el hueco y luego tu hueso se iba juntando, juntando, juntando. Entonces sabemos que las operaciones eran exitosas porque tiene que pasar como 6 meses para que el hueso crezca. Y el hueso había crecido porque la calabaza había quedado así y el huequito estaba así. Entonces había sido exitosa. Si tú eres del ejército, un militar de carrera, entonces ya no era un pedazo de calabaza, sino era una lámina de plata, si eres un sacerdote era una lámina de oro, había diferenciación social. Era una de las características, pero no era lo principal. Lo principal era la medicina, pero también pueden verse las diferencias sociales, ¿no? Por otro lado está también el intermedio temprano. El intermedio temprano surge cuando ya los paracas ya no pueden más, ya se perdió el horizonte. Entonces lo que antes era Chavín, que era grandazo, se va a desarmar en varios pedacitos. Uno es la cultura mochica hacia el norte y otra es la cultura nazca hacia el sur. Tienes que tener en cuenta que los nazca prácticamente ¿de quién provienen? De los paracas, pues que están arriba, porque es la misma zona, ¿no? Los moches sí ya son otra cosa. Los moches están ubicados en el Valle de la Libertad y Lambayeque, ¿no? Y tienen una economía basada en una agricultura y pesca con canales de riego. Esto ya, lo que pasa es que en esta zona, toda esta zona, antes había sido Chavín, toda la zona, tú sabes que los Chavín se habían ido por todos lados, pues, ¿no? Hace tiempo había sido Chavín, y los Moche habían tomado, pues, algunas cosas que quedaron de los Chavín, porque no más decir que los Chavín desaparecen y también rompen su canal de regadío, rompen su represa, no, pues, ahí lo encontraron ahí y lo volvieron a utilizar, ¿no? Como el canal de la Cumbre, por ejemplo. Lo que sí hicieron los moches fue ascope. En cuanto a la cerámica, están los famosos huacos retrato, que representan estados de ánimo, los huacos sexuales y los huacos clínicos. En los huacos clínicos podemos saber mucho de los moches porque ellos representaban su realidad. Si ellos veían, por ejemplo, un enfermo con labio leporino, agarraban y hacían una cerámica así igualito, ¿no? La moldelaban y le enseñaban. Eso nos ha servido un montón
para saber qué tipo de cosas habían en esa sociedad. Por ejemplo, si tú te das cuenta, acá, ahí está. Ahí está, de repente con esto. Así. Ahí está, ahí está, ahí lo puedes ver, ahí está. Este es un huaco moche. En el caso de los huacos moche son bícromos, por lo general son bícromos, tienen el blanco cremoso y el anaranjado ocre, ¿ya? Por lo general, como les he estado viendo, y representan toda la realidad. Te apuesto que si ellos hubieran tenido un celular, ellos hubieran hecho su huaco con su celular de todas maneras, ¿ya? Esa es la diferencia, no como los chavín que se fumaban algo y hacían sus huaquitos. Son clínicos porque representan algunas enfermedades. Su dios, el famoso Ayapaek, tenía colmillos, como lo ves acá, tenía colmillos, lo que lo hace parecer por la forma de la cabeza, la forma de los ojos, los colmillos, lo hace parecer a lo de los chavín, ¿no? Hay una cierta relación ahí. Luego está la dama de Cao y el señor de Zipán. Ambos son gobernantes. Con eso te queremos decir que los chavín, que los moche, no solo tuvieron hombres en el gobierno, sino también mujeres. ¿Cómo sabemos que ella fue gobernante? Porque la mayor parte de los cuerpos encontrados de gobernantes están relacionados a los tatuajes, ¿no? Se hacían cortes con tinta para poder poner símbolos en su cuerpo. Uno de los símbolos más importantes para ellos de poder era la araña, porque la araña en el desierto, cuando las arañas aparecen es porque hay agua, hay humedad, y si hay humedad se acerca la lluvia, y si se acerca la lluvia, la agricultura va a tener éxito, ¿no es cierto? Por eso es que la araña siempre que la encuentres es poder, ¿no? Ella tenía varios, ella tenía la cara tatuada, acá todo el cuello, era una malosa, tenía acá todo el brazo, la mano, la pierna tatuada, ¿no? En arquitectura usaban el adobe y ahí están las huacas representativas de los moche, ¿ok? En el caso de los Nazca, que no te extrañe pues que sea una teocracia militar, ¿no? Si provienen de los Paracas, ejército ya conocen ellos. Los moche también tenían ejército, pero que no te extrañe de Nazca, ¿no? Están en el mismo lugar. En cuanto a los Nazca, ya para terminar, los Nazca tenían problemas con el agua. Si tú te das cuenta, viven en una zona de desierto. Y como viven en zona de desierto, ¿cómo hacer una agricultura exitosa? Tenían conocimiento de algo, que debajo de su tierra, ¿no? Debajo de ese desierto, cruzaban ríos, agua dulce, por abajo. Cuando esta agua dulce está cerca de un volcán, ¿no? Sale en forma de agua caliente, ¿no es cierto? Pero cuando está cerca del mar, simplemente se va hacia el mar. Ellos ya lo sabían, y cada vez que encontraban una, ¿no? Encontraban un río subterráneo, trataban de marcarlo. Profe, hay que poner una piedrita. No, pero la piedrita no se va a ver. Para darle gracias a los dioses, le ponían un dibujito. Va a poner una arañita, profe, al agua, una arañita. Se llamaban geoglifos o líneas de Nazca, ¿ya? Pero no solamente bastaba eso. Cuando les faltaba agua, ellos utilizaban eso. Empezaban a hacer hueco, a cavar, hacer huecos, ¿no? Pero ese hueco, ¿no? Ese hueco no podía ser profundo, un hueco así nomás, tenía que ser como una espiral. Porque si yo hago un hueco, ¿cómo saco el agua? Que me meto de cabeza 400 metros para abajo. No se puede. Tendría que conocer la rueda para conocer la polea y poder subir el agua, pero ellos no conocían eso. Por eso ellos hacen las famosas galerías filtrantes. Las galerías filtrantes no son pozos, ¿ya? Las galerías filtrantes permiten que el agua suba. ¿Cómo así, profe? Mira, esta es una galería filtrante, por acá creo que lo tiene, por acá, ya. Así, como un espiral, ¿ya? ¿Cómo es esta cosa? Cuando tú quieres agua, tú vas por este caminito, bajas, y llegas, ¿no? Llegas ahí y sacas tu agua, ya. Pero profesora, balde por balde, jarrito por jarrito, no se puede, profe, ¿cómo voy a regar todo con jarrito, profe? Ni bañarme puedo con jarrito. Ah, ya no te preocupes, los Nazca son bien inteligentes, mira. Los Nazca hicieron esto, ¿en dónde? Cerca a las placas, pues. Están cerca a las placas tectónicas que provocan sismos. Pero cuando las placas empiezan a juntarse, crean presión. Y al crear presión, el agua sube. Y cuando el agua sube, moja la tierra y también puede servirte para sembrar ahí.
Por eso las galerías filtrantes sirven para sacar agua y para ampliar la frontera agrícola, o sea, para poder sembrar ahí. ¿Qué diferencia hay entre un puquio y una galería filtrante, profe? Un puquio es natural y una galería filtrante es lo que ellos han reproducido. ¿Han visto así? Y han hecho lo mismo, le han puesto piedritas para que no se caiga, ¿no? Bien, y en cuanto a la cerámica, pues tiene la técnica del horror al vacío, o sea, pintan todo, ¿ya? Y es de tipo polícroma. En cuanto a los geoglifos, te lo he comentado, ¿no? Destacan como planteamientos de calendario astronómico con fines agrícolas, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Hemos repasado bastante. Miss, había uno que era los ojos de agua, creo. ¿Esas son las galerías filtrantes? Ah, sí, los ojos de agua son estos, mira, vamos a ver acá. Los ojos de agua son los puntos, ¿no? Los puntos de conexión. Los puntos, porque tú acá tienes tu remolino, ¿sí o no? Que es una galería, ya. El punto que lo conecta al río subterráneo, ¿no? Ese es un ojo de agua. Uh-huh. El canal que lo conecta. Para todos los futuros ingenieros, ¿no? ¿Quieres ser un ingeniero de éxito? ¿Quieres hacer una super obra en los desiertos del norte y el sur del Perú? Pues estudia los Nazca y una tesis sobre eso, ¿sí o no? O sea, ya va a tener éxito, ¿eh? Tener éxito. ¿Todo bien entonces? La diferencia entre un puquio y una galería filtrante. El puquio es natural. El puquio es una ondulación natural. Pero esa ondulación natural, como normalmente es sobre arena, ¿no? O tierra que no es muy consistente, dura solamente un verano o una cierta temporada. En cambio, la galería filtrante es lo mismo hecho por el hombre, pero empedrado, para que no regrese. Y ahí lo puedes utilizar hasta que muera si quieres. Profesora, ¿y cómo en las galerías filtrantes llegaba el agua hasta arriba si veo que es bastante altura para lo Sí, que es lo el que agua pasa es del... que justo le estaba explicando. Nazca está frente a las placas tectónicas, estas placas que están en el mar, ¿no? Que provocan el movimiento de la Tierra. Ya, estas placas generan presión. Justamente ellos habían identificado que esta presión podía hacer subir en forma espiral el agua. Ya, profesora, gracias. Listo. Entonces, ¿todo claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Entonces, no siendo más, nos vemos el próximo miércoles. Te deseo súper éxito en tu examen del día domingo y nos vemos para relajarnos el miércoles. Chao, chao. Gracias, muchas Chao, gracias. chao.